Hola a todos, yo soy Sago y hoy quiero compartir contigo una historia muy especial. No es solo para escuchar, es para sentir. Vamos a viajar a los Andes, las montañas de Sudamérica, para conocer a Santos, un joven que no sabía cómo expresar sus emociones con palabras y por eso lo hacía con música. Esta historia habla de amor, soledad y esperanza, usando un español sencillo, natural y lleno de emociones. No importa si no entiendes cada palabra. Escucha el ritmo, el tono, la emoción. Así es como se aprende un idioma de verdad, no solo con reglas, sino con historias. ¿Listo? Respira profundo y déjate llevar por la quena del silencio. Dicen que en los Andes el silencio no es ausencia de sonido. A veces el silencio es viento. A veces es el balido lejano de una oveja. A veces el silencio es simplemente un hombre pensando. Santos Guamán sabía mucho de eso. Vivía en un pequeño caserío escondido entre cerros, donde el amanecer no llegaba de golpe, sino despacito, pintando primero las puntas nevadas, luego los hichos dorados, luego los techos de paja. Santos era de pocas palabras, pero de alma grande. No era conocido por ser fuerte ni por ser gracioso, pero sí por algo más especial, por su quena. Aquella quena era vieja, hecha de caña hueca, con grietas que el tiempo había marcado, pero en sus manos sonaba como si estuviera hecha de luz. No importaba qué tocara, una tonada de carnaval o un yarabí antiguo, siempre había en sus canciones algo que hacía pensar. Era curioso. Santos tocaba melodías alegres, pero quien lo escuchaba sentía una tristeza dulce en el fondo, como cuando uno ríe recordando algo que ya no volverá. Cada tarde, después de ayudar a su madre en la chacra, Santos subía a un cerro cercano. Llevaba su quena envuelta en un pañuelo. Se sentaba en una roca alta y miraba el valle. Las chacras parecían mantas bordadas de distintos verdes. Los animales se movían como puntos blancos y cafés. El viento le revolvía el cabello, como si quisiera hablarle. Y él tocaba, no para ser escuchado, no para ser aplaudido. Tocaba para no olvidarse de sí mismo. Porque aunque nunca lo decía en voz alta, Santos también tenía un dolor guardado, uno de esos dolores que no duelen fuerte, pero duelen siempre, como piedra en el zapato que no mata, pero no deja caminar tranquilo. Ese dolor tenía nombre, se llamaba Elena. La había visto por primera vez en la plaza. Cuando ella recién había llegado al pueblo. Venía de la ciudad, decían, hija del nuevo profesor de la escuela. Santos la observó desde lejos, sin que ella lo notara. Era distinta a las chicas del lugar. Caminaba erguida, como si supiera a dónde iba. Tenía los ojos brillantes, como de quien ya ha visto más de lo que cuenta. Desde ese día, algo cambió en Santos. Al principio no lo admitió. Seguía su rutina, como siempre. Trabajar, subir el cerro, tocar, pero un detalle empezó a delatarlo. Ahora, antes de tocar, él miraba hacia el pueblo, buscando en el horizonte
alguna señal de ella, como si sin estar frente a él, igual la estuviera esperando. Y sus canciones cambiaron, se volvieron menos tristes, o quizás más esperanzadas, pero en esa esperanza había miedo también, porque Santos sabía algo. Hay personas que nacen para mirar desde lejos, y él sentía que era una de ellas. Pasaron los meses, él nunca se atrevió a hablarle. A veces cruzaban miradas en la calle. Ella le decía buenas tardes, con cortesía, pero sin detenerse. Él respondía en voz baja, y luego pasaba el resto del día pensando en lo que hubiera podido decir y no dijo. Reflexionaba en silencio. Hay palabras que pesan más que piedras, y por eso no se levantan. Santos levantaba su quena en vez de levantar su voz. Llegó entonces el aniversario del pueblo, la fiesta del pueblo, la más grande del año. Había danzas, feria y, como siempre, concurso de música andina. Los mejores charanguistas, sicuris y quenistas se presentaban. Ese año, por primera vez, Santos decidió inscribirse, pero no lo hizo para ganar, lo hizo para ser escuchado por ella. Pasó semanas preparando una melodía especial. No sabía si llamarla canción alegre o canción triste. Comenzaba suave, como saludo tímido, luego crecía como conversación emocionada, luego, de pronto, una nota suspendida, larga, dolorosa, sincera. Era una canción que decía sin palabras, no me mires, pero tampoco te vayas. El día del concurso la plaza estaba llena. Santos llegó con la quena en el bolsillo. Sus manos sudaban. Nunca había tocado frente a tanta gente. Las carcajadas, los gritos, el sonido de los platos con comida, todo lo aturdía, hasta que la vio. Elena, sentada en primera fila sonriendo, pero no sola. A su lado había un joven alto, bien vestido, claramente de ciudad como ella. Él le hablaba a ella y ella reía inclinándose sobre su hombro. En ese momento algo dentro de Santos se quebró sin hacer ruido. No se enojó, no se puso celoso, tampoco sintió rabia. Solo entendió algo que venía sospechando desde hacía tiempo. Hay puertas que uno nunca podrá abrir, aunque tenga la llave correcta en el bolsillo. Pensó en retirarse, pero entonces recordó las palabras de su padre, de cuando él apenas tenía 10 años y empezaba a tocar. Hijo, no toques para gustar, toca para decir lo que no sabes decir. Y Santos subió al escenario. Cuando empezó a tocar, el ruido del público bajó sin que nadie lo ordenara. Los vendedores dejaron de ofrecer, los niños dejaron de correr. Hasta el viento pareció calmarse un poco. La canción entró como si no quisiera molestar. Fue creciendo, cambiaba de emoción sin avisar. Y cuando llegó esa nota larga, esa que era como un sollozo escondido, la mirada de Elena cambió. Ya no reía, ya no inclinaba la cabeza hacia el joven de ciudad, solo miraba hacia el piso inmóvil. Santos terminó sin hacer reverencia. Bajó del escenario y se fue entre la multitud.
sin esperar aplausos. No ganó el concurso, pero en su corazón sintió algo parecido a la victoria. Una victoria triste, pero una victoria necesaria. Esa noche, mientras caminaba de vuelta a casa por el camino de tierra, escuchó pasos detrás. Era ella. Esa canción, dijo Elena en voz baja, ¿para quién la tocaste? Santos no la miró. Para alguien que no escucha. Respondió, pero ya no importa. Ella quiso decir algo más, pero el silencio pesó entre ellos como una pared que ninguno se atrevió a tocar. Santos siguió caminando. Ella no lo siguió. Pasaron los años. Elena se fue del pueblo. Santos no volvió a verla. Él siguió tocando, pero ya no esperaba que nadie lo escuchara. Lo llamaban para bodas, para bautizos, para despedidas. A veces lo llamaban para acompañar entierros. Y él iba, porque entendió algo. El amor se parece a la música. No siempre es correspondido, pero siempre encuentra a quien acompañar. Su quena seguía sonando alegre, pero quien prestaba atención seguía escuchando la pena. Dicen que un día, muchos años después, Santos tocaba en un festival grande, en la capital de la provincia. Había turistas, gente de ciudad, luces y parlantes. No era su ambiente, pero tocaba igual, sin perder su esencia. Entre el público, una mujer de cabello oscuro lo observaba en silencio. Era Elena. Tenía algunas arrugas suaves y una mirada diferente, más tranquila, más nostálgica. No se acercó, no interrumpió, solo escuchó. Y cuando él terminó, aplaudió, no con las manos, con lágrimas. Dicen que después de ese día no volvieron a cruzarse. Y no hizo falta, porque hay historias que no se escriben con reencuentros, se escriben con lo que uno llega a comprender, sin palabras. Y así termina la historia de hoy. Si entendiste todo, felicidades. Y si no entendiste cada palabra, también, porque lo importante no es entender con la cabeza, sino sentir con el corazón. Así es como se aprende un idioma de verdad. Ahora te invito a escribir en los comentarios qué sentiste al escuchar la historia. Puede ser una palabra, una frase o incluso un emoji. Yo leo todos los comentarios y me encantaría responderte en español. Si quieres más historias como esta, suscríbete y activa la campanita, porque pronto seguiremos viajando juntos por el español. Hasta la próxima y recuerda, las palabras se estudian, pero las historias se viven.